Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de Hablemos de Migración. En esta ocasión estaremos hablando de Cuba, de estos flujos migratorios que han aumentado en el porcentaje de cubanos que intentan llegar principalmente a Estados Unidos. Se ha visto un incremento bastante alto en comparación con los flujos migratorios históricos por parte de cubanos en su búsqueda de llegar a Estados Unidos, y evidentemente el día de hoy mucho cubano está llegando también aquí a México, tanto por estas ayudas que se está dando de los médicos que están viniendo a ayudar aquí a México con el sector salud, pero también un gran número de cubanos indocumentados que están pasando por territorio nacional. Cuba tiene uno de los, según los datos de la ONU, un número de migrantes que llegan a Cuba de poco más de 3.024 inmigrantes, lo que es prácticamente nada, el 0.03% de la población cubana. La mayoría son mujeres, con 1.712 mujeres, mientras que hombres son 1.312 migrantes que se registra según la ONU ahí en Cuba. De la nacionalidad de los migrantes que llegan a Cuba, el primer puesto lo ocupa España con 505 personas, seguido por Italia 371, Rusia 343, Venezuela 245, incluso Estados Unidos con 176 personas, Ucrania 131 y México en la séptima posición con 106 mexicanos que están como migrantes en Cuba, según la ONU. En cuestión de los cubanos que salen de Cuba en busca de llegar principalmente a Estados Unidos, tiene aproximadamente 1.756.300 personas que han salido de Cuba, según la ONU, lo cual representa el 15.65% de la población. Es uno de los, se puede decir, tabla en países de mediana expulsión de migrantes. De los 195 que ocupa el ranking de migrantes mundial, Cuba ocupa el 144, no es de los principales, pero sí hemos visto cómo en tiempos recientes ha aumentado la cantidad de cubanos y hay razones para ello. El país a donde van más es a Estados Unidos. Estados Unidos cuenta con 1.376.211 inmigrantes cubanos, mientras que España tiene 162.368, Italia 38.532, Chile 23.929, Canadá 19.221, Alemania 16.116, Brasil con 14.798 y México con 13.546 cubanos. La migración de Cuba después de la pandemia son casi 425.000 migrantes cubanos llegaron a Estados Unidos en los años fiscales del 2022 y 2023, además de unos 36.000 cubanos que presentaron solicitudes de asilo en México entre enero del 2022 y noviembre del 2023. Estas solicitudes de asilo se piden en México para llegar de esa manera a Estados Unidos. Los niveles históricos de la migración desde la isla son mayores que inclusive durante el éxodo de 1980, lo del Mariel, y la crisis de balseros de 1994. Ambas juntas quedan por debajo del número de migrantes que están saliendo actualmente. Esto ha llevado a que la administración de Biden incluya a los cubanos a un nuevo programa de parol humanitario que se implementó a partir de 2023 para incentivar a las personas con intención de emigrar a Estados Unidos una vía segura, ordenada, legal para ingresar a los Estados Unidos. Si bien esta política, junto con una aplicación más rigurosa de expulsión bajo el título 42, frenaron inicialmente la llegada de cubanos a la frontera sur de Estados Unidos a finales del 2023, la migración cubana está de nuevo al alza y evidentemente todo este
flujo de cubanos que están saliendo con intenciones de llegar a Estados Unidos se están quedando aquí atorados en México, y es muy probable que la población cubana en México crezca en los próximos años a raíz de lo que dijo inclusive Joe Biden, en el que iba a aceptar a los migrantes que le convinieran. Están revisando los papeles para ver quiénes sí conviene que vayan para allá y quiénes no, aquellos ciudadanos o aquellas personas que Estados Unidos crea que les pueden ser útil para su beneficio, las aceptarán, y aquellas que no, simplemente serán rechazadas, y la mayoría de esas personas quedarán aquí atrapadas en México, así como en Guatemala, en Honduras y en todos los países donde van pasando en su intento por llegar hacia Estados Unidos. La manera en que llegan los cubanos ha cambiado. Actualmente es un tanto más fácil. Hay un puente aéreo en Nicaragua. La eliminación de visa para cubanos por parte de Nicaragua en noviembre del 2021 impactó a la dinámica de la migración cubana casi de inmediato. La apertura de un puente aéreo relativamente cómodo hacia Nicaragua permitió a los cubanos evitar las peligrosas rutas marítimas o la penosa travesía por el tapón de Darién en Panamá. En los meses transcurridos desde entonces, miles de cubanos han optado por volar a Managua. Ya una vez que llegan a Managua, pagan una tarifa para poder ingresar, y de ahí continuar con su trayecto, en donde ya pasan a ser víctimas del crimen organizado y todas estas redes de tráfico que llevan a los migrantes hacia la frontera sur con Honduras. La popularidad de este proyecto se intensificó en el inicio, y a partir de enero del 2023 los servicios charter de diferentes aerolíneas empezaron a aumentar. Después hubo cierta presión por parte de Estados Unidos y la mayoría canceló, excepto una, que es la que actualmente continúa dando el servicio, una aerolínea venezolana, pero esto facilitó a que muchos de estos cubanos no tuviesen la necesidad de pasar por el tapón de Darién, siempre y cuando tuviesen evidentemente dinero para pagar los altos costos tanto del pasaje de avión como los pagos que se le dan ahí al gobierno nicaragüense para que puedan ellos entrar en su territorio y poder continuar con su camino, y evidentemente pues después continúa ese gasto que se sigue haciendo en su trayecto. Evidentemente cubanos que no tienen la solvencia económica de estos siguen iniciando su recorrido más hacia abajo para pasar por la selva de Darién, con todos los problemas que ya hemos hablado de lo difícil que es pasar Colombia, la selva de Darién, entrar en Panamá para así seguir a Costa Rica y después llegar a Nicaragua. También hay un tipo de migración, la migración marítima. La introducción del programa de paro humanitario para cubanos en enero del 2023 redujo los cruces peligrosos en el estrecho de Florida. En agosto del 2023, las intercepciones en el mar parecían estabilizarse, aunque los 13.000 migrantes cubanos interceptados y encontrados en el mar en los años fiscales del 2022 y 2023 palidecen ante los cientos de miles de cubanos que llegaron por tierra y aire. Recordemos que existía una ley antes de todo esto, que era pies mojados, escudo cubano, que pasaba por mar una vez llegando a Estados Unidos. En cuanto tocaban tierra, suelo americano, entraban en una protección que ya no los regresaban. El día de hoy esa se ha eliminado, pero con la parol que están dando Estados Unidos y con las facilidades que es por tierra, ya no están arriesgándose tanto como se arriesgaban antes. A pesar de que el trayecto aparentemente es corto, el peligro es bastante. Como vemos, los migrantes, vayan por donde vayan, siempre corren peligro. Hay otras rutas migratorias. Las opciones para que los cubanos puedan alcanzar a Estados Unidos se han visto cada vez más restringidas. Las autoridades en numerosos países de la región han cerrado sus puertas a los cubanos que intentan llegar a Nicaragua en vuelos con itinerarios de varias escalas. Costa Rica comienza a exigir visas de tránsito a los cubanos a partir de enero del 2022, mientras que Panamá y República Dominicana emitieron políticas similares en el 2022. Jamaica y México han hecho lo propio en marzo y en octubre respectivamente del 2023. Guayana es uno de los únicos países del hemisferio que aún ofrecen entradas sin visa a los cubanos. Antes de noviembre del 2021, Georgetown, la capital, servía de trampolín principal para una tortuosa ruta migratoria hacia Estados Unidos a través del Darién. Es por donde pasan aquellos migrantes que no tienen para el vuelo para llegar a Nicaragua, tienen que
pues hacer este recorrido bastante peligroso. La migración de Cuba a Estados Unidos es mayor ahora que en cualquier otro momento, desde el periodo inmediatamente posterior a la Revolución Cubana en 1959. A diferencia de aquella masiva oleada de salidas, los emigrantes de hoy huyen de una crisis multidimensional sin fin a la vista. La crisis actual a la que se enfrenta Cuba se debe en parte a las consecuencias de la pandemia del COVID-19, que puso al descubierto muchos de los persistentes problemas estructurales de la isla. La frágil economía cubana se tambaleó con la merma del turismo, la tabla de salvación para muchos, las restricciones del embargo estadounidense, vigentes desde hace décadas y que impiden a Cuba adquirir bienes a crédito, agravaron la incapacidad del gobierno cubano de capear el bache económico de la pandemia, la reconfiguración de los políticos estadounidenses bajo Trump, con el regreso de Cuba a la lista de patrocinadores del terrorismo en el 2021, también se agudizaron estos problemas. Los cortes eléctricos y la escasez de alimentos, combustible y medicinas han provocado estragos en los servicios públicos. Estos problemas, junto con el aumento de la desigualdad y la creciente frustración con el rígido sistema político cubano, se trasladaron a la calle en el estallido social del 11 de julio del 2021, aunque en esto sí cabe recalcar que hubo un patrocinio por parte de fuentes externas al país y intentando incitar a la violencia en Cuba para golpear más todavía al gobierno en su intento por cambiar el régimen y que Estados Unidos vuelva a tomar control sobre la isla. El aspecto económico es bastante complicado. Yo les recomiendo este libro. Se titula Cuba y el actual proceso de transformación de su economía. Es un libro ya un tanto pasado de hace años, escrito por José Luis Rodríguez, en donde explica claramente cómo iba evolucionando Cuba en el aspecto económico después, con tantas restricciones que tenía y que todo parecía que iba a estar bien, hasta el momento en que llega Donald Trump y endurece todavía más las políticas el embargo y las políticas en contra de Cuba, y después de ello viene todavía la pandemia, una pandemia que golpeó bastante a Cuba, que no recibió la ayuda de Estados Unidos, y pues muy pocos países realmente pueden ayudar a Cuba por esta serie de sanciones, de las cuales hablaremos un poco más adelante, pero sí es interesante el poder leer y entender que los problemas en Cuba no son exclusivamente del gobierno. Hay algo atrás de ello, que es Estados Unidos, con este bloqueo de tantos años que el mundo entero ya le ha dicho que lo quite y se niega a hacerlo en la ONU. Todos los países votaron a favor de que se quitara el bloqueo, excepto Israel y el propio Estados Unidos, y eso ha servido para que continúe con esto, en esta pues doble moral o hipocresía por parte del gobierno de Estados Unidos, que habla de la Defensoría de los Derechos Humanos, pero no lo hace él mismo. Los avances en las conversaciones migratorias entre Estados Unidos y Cuba, muy pocos saben que hay reuniones entre ambos gobiernos para tratar estos temas. El gobierno de Biden llegó al poder declarando que la política hacia Cuba no sería una prioridad en la región, y ha rehuido en gran medida las políticas de engagement aplicadas por el presidente Obama. No obstante, ante la creciente migración desde Cuba, Estados Unidos y Cuba mantuvieron conversaciones migratorias de alto nivel por primera vez en 4 años, el 14 de abril de 2022. Desde entonces, se han convocado reuniones bilaterales semestrales para discutir, implementar la implementación de acuerdos. Aquí se pensaba que una vez que llegara Biden iba a echar atrás muchas de las medidas que tomó Donald Trump en contra de Cuba, y no lo hizo. Continuó ahora sí que con las mismas políticas represoras que había causado Donald Trump. Ya hablaremos más adelante exactamente de cuál es la diferencia entre un mandatario y el candidato, y cuál es lo que se puede esperar de las futuras elecciones en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses han centrado estas conversaciones en la cooperación en materia de vuelos de deportación y tramitación de visas.
La segunda ronda de conversaciones en noviembre del 2022 dio lugar a un acuerdo sobre los primeros vuelos de deportación del Servicio de Inmigración y Centro de Aduanas, el ICE, a Cuba desde la pandemia del COVID-19. Los vuelos de deportación se reanudaron el 24 de abril de 2023 y han continuado de forma mensual desde entonces, devolviendo a un total de 386 cubanos hasta la fecha. Sin embargo, las últimas conversaciones migratorias de noviembre del 2023 no arrojaron avances significativos en los acuerdos bilaterales. Como vemos, el número de migrantes que regresan es muy bajo. Muchos de estos cubanos llegan a quedar, sobre todo en México, es donde se están quedando, pero también se les están otorgando papeles en Estados Unidos. ¿Cuáles son las vías legales y los obstáculos del gobierno de Biden para emigrar a los cubanos? Los cubanos que llegan a Estados Unidos se han beneficiado durante mucho tiempo de la Ley de Ajuste Cubano de 1966, que ofrece una vía rápida para obtener la residencia permanente. Esta vía se ha vuelto ahora más compleja debido a los recientes cambios políticos. Un fallo de septiembre del 2023 de la Junta de Apelaciones de Inmigración estipuló que un documento comúnmente emitido a los cubanos a su llegada a la frontera de Estados Unidos no constituye una admisión legal en el país. Por lo tanto, los titulares de la forma que se les entrega es la I-220A, ya no pueden solicitar una green card en virtud de la Ley de Ajuste Cubano. O sea, a pesar de que se les entrega este documento, no les sirve para tramitar su tarjeta verde. El fallo ha sido especialmente desconcertante, ya que de manera arbitraria los funcionarios de la CBP expiden documentos I-220A a algunos cubanos al ponerlos en libertad en Estados Unidos en espera de una vista judicial. Esto contrasta con los paroles, otro tipo de documento que el CBP ha concedido a menudo a los inmigrantes en la frontera, también de forma arbitraria, al igual de los paroles del documento I-220A. Existe otro, el parol humanitario y el fin del título 42. Durante el 2023, el gobierno de Biden dio a conocer aplicaciones de políticas paralelas que se aplicaban a los migrantes cubanos. Por un lado, más de 50,000 cubanos han viajado hasta ahora a Estados Unidos por una nueva vía, el programa Parol Humanitario, y por otro, el título 42, la orden de salud pública de la era Trump, que permitía expulsiones rápidas sin acceso al asilo, se aplicó rigurosamente en enero del 2023 para devolver a los migrantes cubanos a México. Es de los problemas que ellos iban porque se supone que existía un medio para solicitar y con estas confusiones de las mismas agencias de Estados Unidos eran echados hacia afuera. Hay servicios consulares en Estados Unidos en La Habana, que es una tarea media. Existe una embajada ahí, pero no se le da no cubre las funciones que deberían. Los servicios consulares se suspendieron en la Embajada de Estados Unidos en La Habana en el 2017 tras las dolencias inexplicables que afectaron al personal diplomático. En los últimos meses la embajada ha reanudado muchos, pero no todos los servicios que faciliten los viajes y la migración autorizada. Con esto de la aplicación que se está solicitando, se tiene que hacer prácticamente ya en territorio mexicano, lo cual hace que muchos migrantes salgan de su país, lleguen a México y si son rechazados o se tarda el trámite, pues simplemente no pueden continuar con ellos. Hay un programa de permisos de reunificación familiar cubano, el cual se renovó en el 2022 tras un paro de 5 años. Este programa permite a los cubanos con familiares, ciudadanos o residentes permanentes en Estados Unidos obtener un parol temporal y solicitar residencia tras su llegada. En agosto del 2023, una serie de anuncios renovaron la esperanza de las familias deseosas de reunirse con sus seres queridos a través de las vías legales. En primer lugar, el Departamento de Seguridad Nacional puso en marcha un proceso del programa de reunificación de familias simplificado para aumentar la accesibilidad y reducir los cuellos de botella. Recordemos que Estados Unidos está saturado en cuestión de los trámites y los juicios y todo lo que tenga que ver con los procesos de migración. En cortes están años atrasados. En cuestión de las visas migrantes, las visas de inmigrantes que se reanudaron en la embajada estadounidense en enero de este año como resultado de las conversaciones migratorias.
Anteriormente, los solicitantes de visas y de integrantes debían hacer costosos viajes a Guayana para acudir a las citas en las embajadas estadounidenses de ese país. Este sigue siendo el caso de los solicitantes de visas de no inmigrante, que solo se tramitan en La Habana con carácter de urgencia. ¿Hacia dónde va la migración cubana? El éxodo de casi medio millón de migrantes cubanos pone de manifiesto una crisis que ha socavado las perspectivas de un futuro viable para muchos en la isla. Los cubanos continúan yéndose por todos los medios, incluso mientras Estados Unidos cambia para encauzar la migración por vías legales. Las sombrías previsiones de inseguridad alimentaria y escasez continuada subrayan la urgencia de desarrollar políticas nacionales y promulgar cambios en la política estadounidense. Aquí es si realmente Estados Unidos quisiese detener el flujo migratorio de cubanos, debería de empezar a quitar el bloqueo comercial que tiene contra de ellos. El bloqueo económico, comercial y financiero es un acto de guerra en tiempos de paz impuesto unilateralmente por Estados Unidos contra Cuba. Este ha evolucionado y se ha endurecido a lo largo de más de 60 años. Comenzó con la cancelación de la cuota azucarera cubana en el mercado estadounidense en junio de 1959 y se oficializó el 7 de febrero de 1962 con la aplicación de la sección 620A de la Ley de Ayuda Extranjera, que estaba vigente desde septiembre de 1961, cuando el presidente John F. Kennedy prohibió totalmente la importación de mercancías de origen cubano. Posteriormente se fueron sumando otras prohibiciones. En 1992, la ley Torricelli codificó por primera vez las prohibiciones del bloqueo, haciéndolas extraterritorial, lo cual significa fijar sanciones a terceras naciones donde radiquen subsidiarias de empresas estadounidenses y a los barcos que comercializan con Cuba. La ley Helms-Burton lo recrudeció, internacionalizó y afianzó en 1966. Con posterioridad, otros actos legislativos como las leyes de presupuesto federal y la ley de reforma de sanciones comerciales y aplicación de las exportaciones del año 2000 incorporaron otras prohibiciones como la denegación de financiamiento a las ventas de productos agrícolas a Cuba y la prohibición del viaje de ciudadanos estadounidenses como turistas. Algunas de estas bloqueos o de estas sanciones que se tuvo, Barack Obama empezó a quitarlas, pero una vez que llega Donald Trump las vuelve a implementar, y es algo que, como se decía, empiezan nada más viendo en Estados Unidos y después empieza a ser extraterritorial, en donde cualquier producto de alguna empresa que contenga por lo menos el 10% de materiales americanos no pueden ingresar a Cuba, sino esa empresa, independientemente de donde esté, se le sanciona. Barcos que entran en aguas territoriales o van a hacer alguna entrega a Cuba son castigados hasta por 6 meses, en donde no pueden entrar a territorio norteamericano, lo cual hace que estos costos pues sean muy altos. Transacciones que tienen que hacer los cubanos en aguas internacionales, eso aumenta el costo de las mercancías. En cuestión bancaria, se le prohíbe a los bancos recibir dinero cubano o hacer transacciones con los cubanos, lo cual obliga a que casi todas las transacciones las tengan que ser en efectivo, con las implicaciones, hablando de las millonadas que gastan los países, pues es muy complicado hacer este tipo de transacciones, y esas son unas de las cuantas problemas que enfrenta al día de hoy Cuba. Donald Trump, cuando él entra a la presidencia, y es algo que podemos esperar si regresa, se adoptaron adicionalmente otras 243 medidas contra Cuba, entre ellas la eliminación de los viajes de los cruceros y de vuelos de aerolíneas estadounidenses a la isla, exceptuando a La Habana, cancelación de los servicios consulares en Cuba y su ubicación en terceros países, impedimento de transacciones bancarias, limitación primero y cese después de las transferencias bancarias de ciudadanos, y el cierre ulterior de las operaciones de la empresa Western Union. Recordemos que durante el gobierno de Barack Obama se abre esto de poder mandar las remesas, o al menos más fácilmente. Con estas medidas evidentemente lo ponen aún más complicado poder mandar remesas hacia Cuba. Todas las medidas aplicadas con rigor quirúrgico obligaban a recurrir a intermediarios
para acceder a determinados productos, pagar más por concepto de seguro y flete, así como encarar el incremento de las comisiones que aplican las entidades bancarias financieras. De esta forma, se produce una elevación sustancial y antinatural en los gastos que deben asumir las empresas cubanas, como vemos, y es aquí donde no es posible juzgar al gobierno ni cubano ni venezolano cuando han recibido por años, y en especial Cuba, más de 60 años, un bloqueo y una guerra que va en contra de la población, no así de los gobiernos. No se puede criticar al gobierno cubano sin antes criticar y exigir al gobierno norteamericano que quite este bloqueo. El bloqueo incluye un conjunto de medidas de agresión y coacción económica con la declarada intención de aislar, asfixiar e inmovilizar a Cuba y crear malestar en la población cubana para debilitar su decisión de ser soberanos y continuar por la vía socialista. Tratando de restar apoyo a la revolución, un memorándum secreto del 6 de abril de 1960 del subsecretario asistente para Asuntos Interamericanos Lester D. Mallory fija como estrategia de lucha contra la revolución cubana privar al país de recursos materiales y financieros para generar malestar y lograr la rendición por hambre, sufrimiento y desesperación. Desde entonces, Estados Unidos sigue la misma estrategia. En el discurso de clausura del Encuentro Mundial de Solidaridad con Cuba en noviembre de 1994, el comandante en jefe Fidel Castro explicó, cita, «El bloqueo es una guerra económica contra Cuba. Guerra económica es la persecución tenaz, constante, de toda gestión económica de Cuba en cualquier parte del mundo. Estados Unidos trabaja activamente a través de sus canales diplomáticos, a través de sus embajadas, para presionar a cualquier país que quiera comercializar con Cuba, para presionar a cualquier empresa que desee comercializar o invertir en Cuba, para presionar y castigar a cualquier barco que transporte mercancías a Cuba. Es la guerra universal. Con ese inmenso poderío a su favor contra la economía de nuestro país, el extremo de realizar gestiones individuales, incluso con personas, con individuos que intentan desarrollar cualquier actividad económica en relación con nuestro país». Esa es la definición que da y el día de hoy continúa después de tantos años e incluso es aún más severa. No se trata de un embargo como algunos refieren y se dice en inglés, porque no es una orden judicial emitida para asegurar mediante la retención de bienes el cumplimiento de una obligación contraída legítimamente. En realidad es un acto de guerra, adoptado en el marco de la Ley de Comercio con el enemigo de 1917, que le otorga al presidente la facultad para restringir el comercio con países hostiles a Estados Unidos y la posibilidad de aplicar sanciones económicas en tiempo de guerra o en cualquier otro periodo de emergencia nacional, y prohíbe el comercio con el enemigo o aliados del enemigo durante conflictos bélicos, cuya aplicación no se justifica en tiempos de paz, especialmente de manera sostenida y prolongada. Cuba nunca ha sido deudor de aquel país, no ha cometido algún delito contra esa nación ni representa un peligro para su seguridad nacional. Sin embargo, es el único país por el cual está hoy vigente esta legislación. El bloqueo contraviene los principios fundamentales del derecho internacional, la igualdad soberana, la no intervención en los asuntos internos de los estados, el respeto a la independencia y libre determinación, el derecho a la nacionalización de bienes por interés público, además de violar de forma masiva y flagrante los derechos humanos de los cubanos. Según la Convención para la Prevención y la Sanción de Delitos de Genocidio aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948, el bloqueo califica también como un crimen internacional de genocida. O sea, Estados Unidos básicamente está exactamente aplicando eso en la isla. Durante su aplicación, el bloqueo ha causado pérdidas que ascienden a 147.853 millones de dólares y el valor en oro de su costo para Cuba ha sido de 1.377.000 millones. Afecta a todos los sectores de la economía, impide el acceso a materiales, productos y servicios del mercado internacional y causa daño al sector privado y a terceros países por su carácter extraterritorial. Las sanciones estadounidenses afectan no solo a los ciudadanos cubanos, sino también a entidades de terceros países que buscan hacer negocios con Cuba. La Oficina de Control de Activos Extranjeros
del Departamento del Tesoro de Estados Unidos autoriza licencias y sanciona infracciones aplicando responsabilidad civil cuando detecta violaciones al reglamento del control de activos cubanos. O sea, básicamente aquí ningún país que tiene algún tipo de trato con Estados Unidos, el que sea, puede hacer transacciones o negocios con Cuba sin el temor de que Estados Unidos también lo vaya a sancionar. Y como esto hay una infinidad, es bastante extenso, hablaremos en alguna ocasión exclusivamente del bloqueo para cubrir más todavía, porque el bloqueo exactamente tiene que ver con la migración, porque esto causa esta necesidad de mucha gente que está padeciendo en Cuba y que tiene que salir por las necesidades que no son originarias del gobierno cubano. Es increíble, por ejemplo, en Cuba, con el sistema socialista, es un sistema que funciona a pesar de este bloqueo genocida que tiene Estados Unidos contra Cuba. El nivel educativo en Cuba es alto, muy alto, es bastante eficiente. Los maestros que hay allá, el educativo, crearon su propia vacuna para el COVID, e increíblemente ahí se vio la falta de humanidad por parte de Estados Unidos, que impedía que llegaran a la isla incluso las agujas para poder aplicar las inyecciones que estaban ellos produciendo. Partes de maquinarias, cosas que se descomponen todavía al día de hoy en Cuba, no pueden ser compradas porque son, por lo menos en parte, productos provenientes de empresas americanas y no llegan a la isla. Han hecho como han podido para sobrevivir, y una de las cosas que yo estoy seguro después de haber ido a visitar Cuba es que si este bloqueo se retirase, lo más probable es que Cuba se desarrollaría bastante rápido, bastante bien, y pondría en un predicamento el sistema capitalista que conocemos al día de hoy, predominantemente gracias a Estados Unidos, que lo presume bastante, pero que siempre presume lo bueno que disfrutan muy pocos y nunca le da la promoción debida a las grandes necesidades que hay en Estados Unidos. Pero bueno, continuemos. En cuestión de México, la migración de Cuba a México es histórica. Se empieza inclusive con la llegada de Hernán Cortés a las costas del actual estado de Veracruz, que a pesar de Hernán Cortés no ser cubano, evidentemente, pues es el primer viaje del que se tiene en la historia. A partir del surgimiento de las ideas independentistas en las primeras décadas del siglo XIX, se asientan en México numerosos cubanos impedidos de vivir en la isla por la represión del gobierno español. En ese periodo se gestan en México movimientos emancipadores de Cuba, integrados por cubanos exiliados, pero también por algunos ya radicados en forma definitiva en México, como Juan Antonio Unzueta, funcionario de la Secretaría de Hacienda, y José Antonio Valdés, editor del periódico Águila Mexicana. Movimientos que incluso contaban con el apoyo del gobierno mexicano, pero que no prosperaron por la oposición de Estados Unidos, que ya desde entonces consideraba a Cuba dentro de su esfera de influencia. Con el inicio de la Guerra de Independencia en Cuba, continuó el flujo migratorio hacia México, periodo en el que se destaca la figura de José Martí, quien vivió en México entre 1875 y 1877. Esta migración continuó en el siglo XX con mayor incidencia en los periodos de represión política durante los gobiernos tiránicos del Gerardo Machado de 1925 a 1933 y Fulgencio Batista 1959 al 58. Sin contar la etapa convulsa de los años 40, entre las figuras de mayor relevancia política que encontraron refugio en México en esa época se encuentra Julio Antonio Mella, Antonio Guiteras, y un grupo numeroso de asaltantes del cuartel de Moncada, encabezado evidentemente por Fidel y Raúl Castro. Con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, muchos de estos emigrados regresan al país y se irrumpen en alguna medida esta corriente migratoria. Si bien en un primer momento se produce la salida hacia México de un grupo numeroso de representantes de la alta burguesía nacional o personas ligadas al gobierno de Batista, que utilizaban en algunos casos el territorio mexicano como tránsito hacia Estados Unidos. A veces se habla de estos flujos migratorios. En ese momento salen aquellos que no quieren ser parte de una verdadera sociedad equitativa, y rehúsan a dejar el dinero que tenían, sus posesiones, y mejor agarran todo y salen huyendo de Cuba. Y es esta
estos cubanos que se asientan en Estados Unidos y que son los principales agresores y promotores también de este bloqueo que está afectando más allá del gobierno a su propia población. Creo que estos cubanos que están en buenas posiciones sociales, políticas, económicas en Estados Unidos deberían de estar pidiendo que se quitase este bloqueo, no tanto así para un gobierno que esté en contra de la manera que ellos piensan, pero sí en favor de sus familiares que quedaron atrás. Bueno, en cuestión de las repatriaciones, ¿qué está pasando? A mediados de octubre del 2023, México reanudó las deportaciones de mexicanos a Cuba, de migrantes a Cuba, en un vuelo de la aerolínea Viva Aerobús que transportó a 138 cubanos desde Tapachula a La Habana. Los vuelos con cubanos repatriados desde México se detuvieron el 3 de marzo pasado, pero a inicios que por ahí del mes que fue junio, trascendió que el gobierno de México pediría a Cuba y a otros 4 países de la región que aceptasen vuelos de deportación de sus nacionalidades. Esto ante los problemas que tiene de México, de que no es nada más llegue y te los regreso, ¿no? Tiene que haber un acuerdo entre ambos países de que van a regresar ahora sí que a sus ciudadanos. Parece ilógico, pero tiene que ser así. Uno pensaría que en cuanto a alguien lo agarran, lo regresan en automático y no, o sea, tiene que haber un acuerdo con el país para que lo puedan regresar. Hay un total de 200.287 cubanos que ingresaron a Estados Unidos por sus fronteras terrestres en el año de 2023, mientras que más de 4.000 fueron interceptados en sus travesías marítimas y de vuelo a la isla. Más de 400.000 cubanos llegaron a Estados Unidos en los últimos 2 años fiscales, según el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, el CBP, cifras que confirman el mayor éxodo irregular desde Cuba en la historia de Estados Unidos. Aquí igual Estados Unidos los está regresando, pero ante la poca avance en las pláticas con Cuba, lo que hace Estados Unidos es no regresarlos directamente a Cuba, sino regresarlos a México, y aquí ellos esperan ver qué es lo que va a pasar con su situación. ¿Qué es de las cosas que está haciendo el gobierno mexicano en toda esta región con este discurso o este programa que intenta implantar López Obrador de solucionar los problemas que causan la migración, los problemas de raíz? Así como en México implementó el plan Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro, así también lo ha hecho en Cuba. El gobierno mexicano ha destinado $6 millones al programa Sembrando Vida, que arrancó en la isla en julio del 2023, por medio del cual se entregó una huataca, una lima metálica, unas tijeras de podar y un par de botas a un grupo de agricultores. Los beneficiarios serían 5.000 productores poseedores de 10 hectáreas cultivables que se agrupan en cooperativas. En el diciembre pasado, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, encargada del programa, inauguró 2 viveros de árboles frutales y maderables en los municipios de Artemisa y Mayabeque, además de la donación de media docena de tractores. Desde la firma de la Declaración de Los Ángeles, México ha empleado a más de 17.000 refugiados tan solo a partir del programa de integración local que la ACNUR implementa en México, junto con la Comisión Mexicana de la Ayuda a los Refugiados. En esto cabe señalar aquí en México que parte de los recursos económicos para emplear a estos 17.000 personas salen del ACNUR y también de los acuerdos que se hacen con algunas empresas para que estas empresas den trabajo a los migrantes, esto para que no sean una carga para el gobierno y para la población mexicana. Aquí en México, desde la pandemia, ha habido controversias en cuestión de la información que se ha traído, pero parte de los migrantes cubanos o del apoyo que da Cuba a todo el mundo ha sido los acuerdos que se han establecido con México para mandar médicos para que México pueda llenar estos vacantes donde no hay médicos para trabajar. Se ha tocado bastante este tema por parte del presidente López Obrador. No abundaremos en ello, simplemente los datos. Es que el 8 de mayo en La Habana, el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, y su homólogo de Cuba, José Ángel Portal Miranda, firmaron el acuerdo de cooperación entre la Secretaría de Salud de México y el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba en el campo de la salud, con el objetivo de establecer el marco jurídico de referencia
mediante el cual ambas dependencias desarrollarán actividades de cooperación técnica, científicas y académica. El documento establece que pues va a haber este intercambio entre ambas dependencias y podrán enviar especialistas para prestar sus servicios en prevención, salud pública, atención y telementoría en unidades o instituciones de salud, y podrán poner a disposición espacios anuales para la formación de especialistas médicos. Esto es bastante interesante. Como decía, Cuba tiene un muy buen nivel en cuestión de lo que es el sector salud, y si los médicos mexicanos van a especializarse allá, vendrán muy bien capacitados y podremos incluso echar a andar aún así, más todavía el ámbito de la investigación científica. Los flujos al día de hoy: Cuba y México analizaron el flujo migratorio entre ambos países, así como el combate contra la trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes. Además de la evolución del flujo migratorio, incluidos los ilícitos asociados, revisaron la implementación del memorándum sobre migración suscrito por ambos gobiernos con el fin de garantizar una migración regular, ordenada y segura. Un informe de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación mexicana indicó que el primer trimestre del 2024 fueron interceptados en el país norteamericano 10.464 cubanos en situación migratoria irregular. Cientos de miles de cubanos han viajado en los últimos 4 años de manera irregular por la ruta centroamericana hasta México, con el objetivo de ingresar en territorio de Estados Unidos. El gobierno cubano informó en noviembre pasado que un total de 677 migrantes cubanos fueron devueltos a la isla por las autoridades de México en 2023 como parte de un acuerdo entre ambas naciones para el retorno de ciudadanos en esta situación irregular. Cuba vive una oleada migratoria inédita, tanto por el volumen de migrantes como por su extensión temporal, debido a la grave crisis económica que padece la isla, de lo cual ya hemos hablado. En cuestión de los cubanos en Estados Unidos, la mayoría de los migrantes cubanos han residido en Florida, pero siguen en Texas, en Nueva Jersey. En los condados donde más están en Florida es Miami-Dade, el cual albergó el 52% de todos los migrantes cubanos. Los migrantes de origen cubano tienden a demostrar menores competencias en el inglés y hablar menos inglés en casa que la población general nacida en el extranjero. En promedio, los inmigrantes provenientes de Cuba son mayores de edad que otros migrantes. En el 2021, la edad media de los cubanos era de 55 años, muy superior a la de los nacidos en Estados Unidos, que es de 37 años, y la de los demás migrantes, que es de 47. Alrededor del 23% de los migrantes cubanos mayores de 25 años tenían menos de un diploma de escuela de secundaria en el 2021, frente al 26% de todos los adultos nacidos en el extranjero. Aquí cabe mencionar que, a pesar de estos datos que aparentemente dirían que los cubanos están en desventaja con algunos otros, es curioso ver cómo en el ámbito político cubanos han llegado, o descendientes de cubanos han llegado a puestos políticos de bastante relevancia, en comparación con, por ejemplo, México, que es el que más migrantes tiene allá, más segundas, terceras generaciones de mexicanos ya están allá, o sea, ciudadanos norteamericanos de ascendencia mexicana, y que no son tan notorios como los cubanos. En cuestión de los ingresos y la pobreza de los cubanos que están en Estados Unidos, los hogares encabezados por migrantes cubanos tienen un ingreso promedio de $52,000, eso al 2021. Es más bajo que todos los demás migrantes y los nacidos en Estados Unidos. Esto es debido también a los estados en los que viven. No se puede comparar de repente a un estado como Florida, Texas, donde los salarios son más bajos en comparación con algunas de las ciudades de California, donde los salarios son mucho más altos. Pero igual aquí se hace se revisan los números en cuestión general de todos Estados Unidos, pero no se hace esta diferenciación de los salarios mínimos. Existen vías de migración y naturalización. Los cubanos son los que tienen mayor probabilidad de ser ciudadanos naturalizados de los Estados Unidos, lo que puede explicarse por la Ley de Ajuste Cubano de 1966, que pone a los cubanos en un camino mucho más rápido hacia la ciudadanía, aunque hemos visto que recientemente pues están pues igual intentando no ser tan factibles, que sea tan fácil para los cubanos poder arreglar su documentación. La diáspora cubana se compone de cerca de 2.7 millones de residentes en Estados Unidos que nacieron en Cuba.
o declararon tener ascendencia cubana, según la tabulación del Migration Policy Institute, el Instituto de Política Migratoria, de los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos al 2021. Las personas nacidas en los Estados Unidos representan 1.4 millones, el 52% de la diáspora cubana. Vemos esa gran diferencia con respecto a los mexicanos, que ahí se habla de mexicanos 11 millones indocumentados o de mexicanos primera generación, contra casi 30 millones entre segunda y tercera. Y en el cuestión de las remesas, a principios del 2023, la Oficina de Control Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro publicó las actualizaciones relacionadas con Cuba, las cuales fueron modificadas en concordancia con las políticas anunciadas por la administración de Biden en mayo. Las nuevas regulaciones autorizan el envío de remesas a nacionales cubanos por parte de cualquier persona sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos, y eso incluye a los estadounidenses que no tienen origen cubano, a cuyos envíos se les conoce como remesas de donación. Además, no hay límite en la cantidad que puede ser enviada por familiares u otras personas. Cuba recibió alrededor de entre 2 y 3 mil millones de dólares en el 2019. La Habana Consulting Group ofrece cifras familiares. A modo de ilustración, con 3 mil millones de dólares las remesas equivaldrían al 24% de las exportaciones de Cuba en el 2019. Esto las coloca como la segunda fuente más importante de ingresos extranjeros después de los servicios médicos y delante de industrias importantes como el turismo o la minería de níquel. Aunque Cuba es principal o era principal productor de azúcar, recordemos que con lo de el embargo, por eso no figura esta parte en Cuba, pero sí aparece esto que es súper importante, lo que es el turismo. En Cuba hay casi de 4 millones de hogares. Si combinamos el tamaño del flujo y el alcance dentro de Cuba, es seguro decir que juegan un papel vital para la economía en general, pero más importante para la supervivencia de muchas familias cubanas. En algunos casos, es la fuente de ingresos más importante para los jubilados y los ancianos. La administración de Trump no prohibió las remesas, en cambio estableció un límite de $1,000 por trimestre y prohibió las transacciones con una lista de entidades, incluidas las empresas cubanas encargadas de procesar y entregar las remesas. Aquí, como ven, pues apretando más y sacando negocio. Las únicas que podían hacerlo eran unas que beneficiasen a Estados Unidos. La principal víctima del vaivén entre los dos países es el pueblo cubano. Los cubano-estadounidenses tienen derecho a ayudar a sus familiares en Cuba, independientemente del sistema político de la isla, aunque es una decisión personal. Al mismo tiempo, la apertura que se produjo entre 2014 y 2016 demostró que una generación de empresarios cubanos estaba lista para aprovechar esas oportunidades y desarrollar negocios viables. El día de hoy hay posibilidad de que los cubanos que están en Estados Unidos puedan invertir en Cuba. Lamentablemente, la mayoría de los que quieren invertir quieren hacerse millonarios, y en Cuba lo que se busca es el que toda la población esté bien, que al final de cuentas es el objetivo del socialismo, la distribución de la riqueza, no la pobreza como se ha querido manchar al socialismo, es la distribución de riqueza. No es justo que muy pocas personas tengan una riqueza tan grande, mientras que la mayoría de la población no tiene casi nada. Bueno, pues con esto llegaríamos al final de esta entrega de Cuba. Si vemos aquí, es algo que afecta a toda la región, y el defender a Cuba implica que estamos poniéndonos del lado correcto de la historia. Lo vimos aquí con el gobierno de López Obrador, que desde el primer año le dio visibilidad al pueblo cubano, invitando a su presidente hacia acá, intentando apoyar a Cuba en lo que más se pueda, pidiendo que se quite este bloqueo que está afectando a Cuba, porque si Estados Unidos lograse lo que quiere en Cuba, nada le impedirá después continuar con las demás naciones. Tenemos que ser solidarios y estar unidos con el pueblo cubano, primero para quitar ese bloqueo, y después, si alguien piensa que el gobierno que está es dictadura, es autoritario o lo que quieran, se podrá debatir, pero lo que no es debatible es que el bloqueo es un bloqueo genocida que afecta a la población cubana y que no debería de existir, y es la opinión prácticamente de todo el mundo.
Bueno, pues con esto llegaríamos al final. Les presento ahí nuestras redes sociales. Espero que como siempre, que nos sigan, entren, denle like, suscríbanse a nuestros canales, déjenos saber sus opiniones acerca de estas entregas que se están dando y pues soliciten también algún tipo de información del fenómeno migratorio a nivel mundial, porque esto, a pesar de que iniciamos con la idea de hablar nada más de los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos, hoy vemos que la migración afecta a todos y que tenemos que unirnos para entre todos presentar una propuesta para una verdadera reforma migratoria, no en Estados Unidos, sino una nueva reforma migratoria a nivel mundial, donde los migrantes se vean como ciudadanos del mundo y que puedan transitar libremente. Si se erradican las causas que de raíz que impulsan a que la gente tenga que dejar sus lugares de origen, la migración va a bajar y la migración será por gusto, no por necesidad. Bueno, pues por esta ocasión es todo. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.